Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos encontramos a mitad del octavario por la unidad de los cristianos. Es una actividad de la Iglesia en la que se pide especialmente al Espíritu Santo que conceda la unidad de todos los que confesamos que Jesucristo es Dios. Es decir, el núcleo básico de nuestra fe es confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino al mundo para salvarnos y nos salvó muriendo a la cruz y resucitando. Confesar que Jesucristo es Dios, que es nuestro Salvador, que murió en la cruz y que resucitó. Es como lo más nuclear, lo más esencial de nuestra fe. Y hay muchísimas personas que no son católicas que aceptan esta verdad, que creen en Jesucristo como Dios, que aceptan que vino al mundo para salvarnos, pero que no están en comunión plena con nosotros, que no aceptan algunos sacramentos, por ejemplo la Eucaristía, la confesión o el orden sacerdotal, o que no aceptan la devoción a la Virgen, o que no reconocen al Papa, o algunas de esas cosas, o varias, o todas, es decir, pero que el núcleo, podemos decir como lo esencial, creer que hay un solo Dios, con tres personas distintas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que la segunda de esas tres personas, el Hijo, se encarnó y se hizo hombre, y que se hizo hombre para salvarnos, y que nos salvó muriendo en la cruz y resucitando, eso sí lo creen. Y claro, están unidos en lo esencial, en lo más nuclear, pero están separados en otras cosas. Y a veces, tristemente, pues por pecados, por errores de la historia, no podemos olvidar que la Iglesia lleva sobre sus espaldas más de 20 siglos y claro, en ese caminar, en ese recorrido, pues a veces se cometen errores, a veces hay situaciones donde se mezcla lo político, lo nacionalista, con lo espiritual y pues se han producido fracturas, dolorosas fracturas en la Iglesia, que han separado pues auténticamente regiones enteras, ¿no?, del cristianismo, se han separado de la confesión, de la comunión con Roma. Y por eso, digamos que la Iglesia ve esa necesidad de pedir al Espíritu Santo el milagro de la unidad. Porque, y es algo que ojalá que lo sintamos en nuestro corazón, ¿verdad? Pues no podemos estar así divididos. Es como un contraejemplo. Sucedió, sobre todo este espíritu se empezó a gestar en el siglo XIX durante las misiones que se hacían en África. África fue colonizada en el siglo XIX por los europeos y cada potencia enviaba a sus misioneros para evangelizar a los africanos y cada una pues de una confesión distinta y los pobres africanos se confundían, ¿no? O sea, todos les predicaban este núcleo que les acabo de decir, pero decían unos, no, pues nosotros nuestra cabeza de la iglesia es el Papa, no, nuestra cabeza de la iglesia es la reina de Inglaterra, no, pues no tenemos cabeza de la iglesia, los evangélicos, etcétera. Cada quien predicaba a Jesucristo, pero de un modo distinto, y luego entre ellos no eran amigos. Entonces predicábamos que hay que amar a nuestros enemigos, que hay que, en fin, la ley del amor, etcétera, y sin embargo no éramos amigos. Entonces, claro, era un contraejemplo, era algo escandaloso. Entonces, las distintas confesiones cristianas empezaron a tomar nota, esto no le gusta a Jesucristo. De hecho, Jesucristo mismo lo dice, y es muy importante en los términos en los cuales lo plantea. Dice en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, que recoge por extenso una oración que Jesús hace en voz alta, es decir, un momento culmen, la última cena, está a punto de hacer sufrir la pasión, y Jesucristo abre su corazón al Padre. ¿Y qué es lo que le dice? No ruego solo por estos, sino por los que han de creer en mí por su palabra, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que así ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado.
Pero es muy fuerte la expresión que utiliza Jesucristo. O sea, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Es un nivel de unidad realmente, si lo pensamos, imposible de alcanzar. Es la unidad que está en el seno, en el núcleo de Dios, ¿verdad? Y sin embargo, Jesucristo pide que estemos así unidos, sus discípulos, los que lo confesamos como Salvador, como Mesías, como Dios, como Redentor, que estemos unidos, que así ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Como pone esa condición, o sea, el mundo, para que el mundo crea, o sea, el mundo va a creer si están unidos. Y digamos que lo que se dieron cuenta estos misioneros en el siglo XIX y los primeros años del siglo XX es que era difícil creer precisamente por el espectáculo de la desunión. Entonces, vieron que, digamos que la desunión pues tenía en algunos casos siglos, algunos casos ya vamos casi para el milenio con los ortodoxos, que hemos estado separados y que ha habido muchas causas históricas y culturales y nacionales. Entonces, claro, la unión es ya un milagro, o sea, ya es un imposible humano y como que los cristianos, no solo los católicos, sino las de diversas confesiones, nos dimos cuenta que nuestra división no le agradaba a Jesús, no era según la voluntad de Dios. O sea, que no estamos de acuerdo con la voluntad de Dios al estar desunidos. Y que al mismo tiempo nos supera. Es decir, es más allá de unas conversaciones que puedan tener algunos cardenales con algunos popes, con algunos pastores en algún lugar del mundo, sino que es pues tener un mismo corazón, una misma alma, un mismo espíritu, profesar una misma fe, en fin, una comunión espiritual, moral, jurídica. Son muchos tipos de comuniones que están involucrados, que se requieren y que de alguna manera nos supera. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sí podemos hacer? Podemos rezar. ¿Qué sí podemos hacer? Podemos vivir las obras de caridad. ¿Qué sí podemos hacer? Conocernos más para eliminar prejuicios, trabajar juntos por un mundo mejor. Ahora bien, estas, digamos, exigencias pueden quedarnos como muy lejos. Bueno, eso sí, pero pues la unidad entre las diversas confesiones cristianas, pues maravilloso, ok, pido por ella, pero ¿eso qué tiene que ver con mi vida? Pues digamos que la unidad tiene varios círculos concéntricos. Entonces, el octavario es para pedir que todos los que confesamos a Jesucristo como Dios y como Redentor, formemos parte de una única iglesia, que tengamos una comunión espiritual, una misma fe. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, exclama San Pablo. Eso es lo que pedimos. Pero digamos que también esa unidad se tiene que cuidar hacia adentro de la iglesia. Es muy impresionante cómo el mismo nuestro Señor Jesucristo pues dice un poquito más adelante en ese evangelio que les había comentado, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en la unidad y conozca el mundo que tú me has enviado. Es decir, yo en ellos. Que tú, Señor, estés en nosotros, que tú, Cristo, estés en nosotros, porque si estás en nosotros, vamos a ser instrumentos de unidad. Quizá nos pilla lejos la unidad de las distintas confesiones cristianas, pero claro que podemos trabajar por la unidad hacia adentro de la iglesia. Es decir, Dios nos va a conceder la unidad de todos los cristianos cuando en la iglesia nos ve unidos en torno al Papa. Y en eso podemos también trabajar, también podemos rezar por esa intención que es muy importante. Y tú en ellos y yo en mí, tú en ellos y yo en ti. Es decir, Jesús en nosotros, nosotros cuidando la unidad en lo que tenemos más a mano. Y podemos decir, bueno, yo como lucho por vivir la unidad de los cristianos, pues cuida la unidad en tu hogar, cuida la unidad de tu familia, sé un instrumento de unión, de comunión, de paz, de amor. Entonces, en esa medida, si trabajamos por cuidar la unidad de nuestra familia, como que estamos diciendo, mira, Señor, yo hago lo que me queda a mi alcance. Me esfuerzo por eso, en perdonar, en comprender, en animar, en sonreír, en evitar lo que sea ocasión de discusión inútil, de peleas, pleitos, en saber ceder a veces, en saber elegir lo que le gusta a otra persona. Pues todo eso es crear la comunión, el cariño, la unidad de nuestro hogar. Si luchamos por cuidar la unidad de nuestro hogar,
es más fácil que Dios nos conceda la unidad en la Iglesia, y si cuidamos la unidad en la Iglesia es más fácil que Dios nos conceda la unidad de todos los que confesamos a Jesucristo como Dios. Pues eso se lo pedimos a Santa María, que como buena madre disfruta viendo unidos y queriéndose a sus hijos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.